Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de YouTube en el cual vamos a tratar un tema también desconocido que tiene que ver de nuevo con Siria y con Israel. En este caso hablaremos de la ocupación ilegal de los Altos del Golán. Como todos sabemos, Israel ocupó de forma ilegal en 1967 el Sinaí, Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán. Durante la década de los años 70, después del final de la guerra del Yom Kippur, Egipto y Israel, con la participación de Estados Unidos, llegaron al acuerdo de Camp David, en el cual el presidente James Carter, el primer ministro israelí Menahem Begin y el presidente egipcio Anwar el-Sadat llegaron a un acuerdo por el cual Egipto reconocía a Israel e Israel devolvía el Sinaí a los egipcios, obviamente también asegurándose el suministro de petróleo que tenían en los pozos del Sinaí, ¿no? De tal manera que el acuerdo significó para intentar pacificar las relaciones de ambos estados. En el caso de los Altos del Golán no se produjo esta situación, al contrario, aunque el territorio de los Altos del Golán sea de jure pertenece a Siria, de facto están ocupados por Israel, ¿no? Esto significa que desde el año 1967 Israel está cometiendo una ilegalidad también en Siria y no solamente en Cisjordania. Como todos sabemos, Palestina se encuentra parcialmente ocupada, una zona se encuentra bajo administración del grupo Hamas desde el año 2005, desde que Ariel Sharon inicia el proceso de descolonización, que más tarde se convertirá en un proceso de desconexión, y en Cisjordania, tras los acuerdos de Oslo y también los acuerdos de Madrid, se establece la Autoridad Nacional Palestina, que no es un gobierno, sino que es un ente híbrido, que no es un gobierno exactamente, pero que responde a ciertos patrones que podría convertirlo en una forma de administración de ciertos territorios que se encuentran reconocidos y bajo su mandato y bajo su autoridad, ¿no? Pero en el caso de los Altos del Golán tenemos que tener en cuenta que no se produjo ningún acuerdo bilateral entre Damasco ni Tel Aviv, ni siquiera auspiciado ni por Estados Unidos ni por la Unión Soviética, más tarde por Rusia. El acuerdo nunca se llevó a cabo, ambos países viven de espaldas y eso ha propiciado que Israel pueda tener la libertad total para colonizar ese territorio. La mayoría de los habitantes sirios de ese territorio pertenecen a la religión drusa, pero tienen una relación bastante tensa con Israel y apenas unos 2.500, 3.000 sirios de los Altos del Golán que residen todavía en ese territorio son musulmanes. La mayoría son musulmanes sunitas, ¿no? Esto nos lleva también a comprender de que los Altos del Golán se ha llevado a cabo todo un proyecto de ingeniería social en base a la ocupación del territorio, utilizando los kibutzim y utilizando los moshab, que son las colonias por las cuales se está judaizando el territorio. Un territorio bastante importante para Israel, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito económico, en tanto en cuanto es el eje central de toda su industria vinícola. Es decir, el punto estratégico de la industria vinícola, que mueve muchísimos millones de shekels y de dólares en Israel, tiene su centro en los Altos del Golán, ¿no? También la explotación del agua. Esta región es una de las zonas con mayores reservas de agua dulce de Oriente Medio, ¿no? Que es utilizada para consumo humano, no solamente en las colonias israelíes en los Altos del Golán, sino también para el resto de los ciudadanos del Estado de Israel y también para labores industriales o labores de riego de esta misma industria de la agricultura vinícola, ¿no? Al mismo tiempo es una zona geopolítica de máximo nivel a la hora de la defensa, debido a que los Altos del Golán son una zona de diferentes cordilleras y sierras que permite cortar el territorio y dominar desde lo alto tanto los llanos de Israel como el llano sirio. Tenemos que tener en cuenta este dato porque es muy interesante, ¿no? Es decir, Israel es un llano, Siria es un llano y entre ambos países se encuentran los Altos del Golán. Quien controle los Altos del Golán controla un muro que le permitirá defenderse tanto de un ataque sirio terrestre por un lado como de un ataque israelí por otro. De ahí la importancia que tuvo el papel del espía israelí Eli Cohen, que bajo la identidad de Kamel Amin Tabet penetró en los años 60 en la administración siria
y su objetivo fue precisamente revelar los secretos militares, búnkeres, trincheras y infraestructura de defensa antiaérea y antitanque en esa región, concretamente los Altos del Golán, porque eran de vital importancia estratégica. Y debido a esa información, 2 años después, Eli Cohen fue descubierto y ahorcado en 1965. 2 años después, en 1967, se produce la Guerra de los 6 días e Israel logra conquistar ese territorio utilizando la información cedida previamente. Bien, hay una teoría internacional según la cual Israel ha ocupado este territorio de forma legítima, y para ello argumentan de que cuando existe un conflicto bélico, ambas potencias o las potencias que entran en conflicto se arriesgan a perder territorio. Esto es parcialmente cierto, es decir, el derecho internacional prohíbe la anexión de territorios por la fuerza. Esto se debe al principio de seguridad jurídica territorial de las naciones. ¿Eso qué implica? Que no se puede anexionar ningún territorio. Todo el territorio anexionado por la fuerza es ilegal. Y eso no solamente lo dice el derecho internacional, la Organización de las Naciones Unidas en diferentes resoluciones, ya sean resoluciones de la Asamblea o resoluciones del Consejo de Seguridad o el Tribunal Internacional de Justicia. Esto también está avalado por tratados internacionales, que son el tronco básico del derecho internacional, pero también por la costumbre y por la jurisprudencia, así como por la doctrina. Un caso muy interesante es el de la doctrina Stinson, según la cual los actos ilegales no pueden crear ley. Es decir, la conquista y la anexión de territorio por la fuerza de los Altos del Golán realizado por Israel, por mucho que se intente convalidar mediante la judaización del territorio, moviendo colonos hacia esa zona, por mucho tiempo que pase, es ilegal. No se puede legalizar ni normalizar esa situación en base al derecho internacional contemporáneo, que es el que tenemos en este momento. Al mismo tiempo, también eso iría en contra del utis possidetis iuris, que es la prohibición de modificación de fronteras heredadas de la descolonización. La figura que existió en Oriente Medio no fue concretamente la de la colonización, no fue como en África, sino que fue un mandato producto de la disolución del Imperio Otomano en Oriente Medio y la división del territorio entre franceses y rusos en el Cáucaso y británicos en toda la franja que va desde Irak hasta la ocupada Palestina. En el caso sirio y en el caso libanés, por ejemplo, nos encontramos con la figura del mandato francés. Sin embargo, la disolución y la retirada de las tropas y de la ocupación francesa de ese territorio implicaría también que las fronteras heredadas de ese mandato también serían inviolables. Por lo tanto, la modificación de esas fronteras irían en contra también del utis possidetis iuris. Al mismo tiempo, también es un dato muy interesante a tener en cuenta, es que el derecho internacional prohíbe por completo la anexión de territorios por la fuerza, ¿no? Como acabamos de comentar, de tal manera que la situación a la que nos enfrentamos es una situación de ilegalidad total por parte del Estado de Israel, y todos los movimientos políticos, geopolíticos, económicos y étnicos, ¿no?, dentro del territorio de los Altos del Golán es ilegal, por mucho que hayan sido incluso hasta bien intencionados, ¿no? Pero cualquier tipo de cambio o mejora está fuera de la ley, de tal manera que obviando este tema de la anexión, otros analistas comentan, ¿no?, de que la conquista, la anexión de ese territorio por la fuerza puede ser legal. Solamente puede ser legal dentro del contexto bélico, porque tenemos que tener en cuenta un dato muy importante. Existe dentro del contexto bélico el derecho de defensa, ¿no? Pero la defensa, al mismo tiempo que puede implicar movimientos militares ofensivos, la conquista de un territorio dentro del teatro de conflicto, eso no implica que exista libertad de movimiento, porque el derecho de libertad de legítima defensa se encuentra también limitado por el principio de proporcionalidad, de tal manera que la actuación desproporcionada también es ilegal, que es lo que Israel hizo en Siria.
¿Cuál era el objetivo de conquistar los Altos del Golán y mantenerlo durante tantísimo tiempo? Aplicar el proceso del Sinaí con Egipto a Siria con Hafez al-Assad durante los años 70. Sin embargo, no se pudo realizar y el conflicto se enquistó de tal manera que, por desgracia, a día de hoy, en el año 2018, que han pasado ya más de 60 años desde la conquista de este territorio, de jure sigue perteneciendo a Siria, de facto pertenece a Israel. Existe toda un archivo de condenas y un archivo de requerimientos por parte de las Naciones Unidas, por ejemplo, como organización internacional más importante en el mundo, pero también de la Liga Árabe, que piden a Israel que respete el derecho internacional y que se retire de los Altos del Golán, cosa que no se va a producir hasta que no logren su objetivo, que es primero la devolución del cuerpo de Eli Cohen, por un lado, que fue ahorcado en Damasco, pero que el cuerpo nunca fue entregado a su familia en Israel, y también el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Siria a cambio de la devolución de ese territorio, cosa que Siria nunca ha hecho y que por lo tanto se encuentra en esta situación. A día de hoy, los Altos del Golán también se han convertido en el santuario de los grupos terroristas que se encuentran en el sur de Siria y que han estado luchando en contra del legítimo presidente de Siria, Bashar al-Assad. Hemos visto imágenes y fotografías de terroristas del Estado Islámico, de HTS, que es Al-Qaeda en Siria ahora mismo, de los terroristas de la FSA, recibiendo tratamiento médico en hospitales israelíes dentro de los Altos del Golán. De tal manera que incluso ese territorio sirio usurpado está siendo utilizado para atacar al legítimo presidente de Siria, que es Bashar al-Assad. Espero que la explicación haya sido satisfactoria. He tratado un tema que no se suele tratar mucho, que es el de esta ocupación. El tema de las ocupaciones de Israel del territorio árabe suele estar centrado siempre en Palestina. En este caso le hemos dado una vuelta de tuerca, nos hemos acercado a los Altos del Golán y continuaremos explicando los entresijos de Oriente Medio, la cuestión israelí. Seguiremos hablando de cuestiones de Arabia Saudí, Irán, Irak y demás países. También os aviso de que mi libro ya salió a la venta la semana pasada, se llama La cuestión israelí, crónica de la resistencia palestina. Dejaré el link aquí abajo en la descripción del vídeo y podréis acceder. Está a la venta en Amazon y espero que os guste mucho a las personas que lo queráis comprar. Muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo.